La Catedral Metropolitana es sin duda el pináculo del arte y la arquitectura novohispana. Entre sus retablos monumentales y obras magníficas que maravillan a cualquiera que la visita, hablaremos de una que posee una leyenda muy famosa que ha perdurado hasta el día de hoy, pese a que su verdadero origen sea otro muy diferente: la Virgen del Perdón. La imagen en cuestión estaba conformada al centro con la Virgen María sentada en un trono con el niño Jesús en su regazo, con la figura postrada de San José, su esposo, a la izquierda, y Santa Ana, madre de María, a su derecha, coronándola un par de querubines y otros dos más en la parte superior de la pintura. Y el origen de esta bella obra da pie a la siguiente leyenda. Cuentan que hace muchos años, muchísimos años atrás, en los primeros albores de la Nueva España recién instaurada, existía un judío que por sus malas mañas fue aprehendido por la Santa Inquisición. Estando preso, este judío nunca hablaba, siempre permanecía en silencio y solo cruzaba la palabra necesaria cuando era llevado ante los jueces y con su carcelero al llevarle de comer. No tenía nada que hacer y hasta ni rezar sabía, solo sus oraciones judaicas, y así permaneció por mucho tiempo. Pero pese a su maldad, tenía un talento innato para la pintura, ya que antes de llegar a estas tierras y por curiosidad, había visitado varios templos en Europa y conoció entre iglesia e iglesia múltiples obras de vírgenes y santos. Así que un día solicitó al Santo Oficio unos pinceles y colores para distraerse del fastidio. No se negaron ante esta solicitud y se los proporcionaron. Con esto se decidió pintar sobre la puerta de su celda una virgen que le había llamado la atención. Preparó los colores, tomó su pincel y, recordando a aquella virgen de rostro dulce y devota que con tan solo verla imitaba la oración, fue tal la impresión de su autor al ver este rostro tan cariñoso que había creado, que continuó pintando y pintando hasta concluir el cuadro. Pasó el tiempo, y cierto día el carcelero, en su rutina diaria de llevarle al judío preso sus alimentos, entró al calabozo, y el judío lo invitó a admirar la obra que había concluido, con una emoción y complacencia de que había hecho algo muy bueno. El carcelero se conmovió al ver tal dulzura de esta linda pintura que quedó inmediatamente admirado de ella. De inmediato fue a comunicarle a los inquisidores de lo que había visto. Fueron directo a la celda y, al contemplar la belleza de esta imagen, manifestaron que era un verdadero milagro, que se arrepintiera de sus culpas y sería perdonado. El judío lloró, confesó sus pecados y renunció a su dogma, y fue liberado para convertirse en un buen cristiano hasta el fin de sus días. Y a partir de ese momento, la pintura se colocó en catedral y el pueblo la conoció como la Virgen del Perdón. Palabras más, palabras menos. Esta es la tradición que ha pasado de generación en generación del maravilloso origen de esta imagen. Sin embargo, la realidad es otra completamente diferente. En primera, la obra no fue nombrada así por el milagro que movió al judío, sino porque se colocó en el altar del perdón, donde regularmente se dedica para consagrar las almas del purgatorio. En segunda, no fue un judío, y además no fue solo la imagen de la Virgen, sino es todo un retablo entero. Luis González Obregón, cronista e historiador mexicano del siglo XIX, nos cuenta que, rescatando viejos manuscritos del siglo XVI, encontró lo siguiente. Remontándonos al lejano 1568, cuando el señor don Alonso de Montúfar fungía como arzobispo de México, el segundo para ser exactos, y también como inquisidor de la Nueva España, aunque por estas fechas se duda que tenía este título, ya que el Tribunal de la Inquisición se estableció en México hasta 1571, 3 años después. Pero lo cierto es que se celebraban autos de fe y procesos en estos años. Y aquí es donde comienza la historia, una vez más. Justamente un 14 de septiembre de 1568, hubo un proceso en contra de un hombre llamado Simón Pereins por blasfemo. Según estas declaraciones, era hijo de Fero Fereins y Constanza de Lira,
flamencos de nacionalidad, originarios de la ciudad de Amberes, y que después de pasar su niñez y juventud ahí, se mudó a Lisboa y posteriormente a Toledo, con el fin de probar suerte y fortuna con su arte, porque sí, él era pintor. Vino a Nueva España junto con el virrey don Gastón de Peralta, marqués de Falces. Y un día, estando en Tepeaca, un poblado del actual estado de Puebla, platicando trivialmente con un colega pintor de nombre Francisco Morales y su esposa de Francisca Ortiz, tocaron el tema de los amancebados, que en esos tiempos era un término para llamar al concubinato. Y Perenz aparentemente comentó que no cometían pecado los que vivían así. Morales contestó enseguida y escandalizado de que no dijera tal barbarie, que en España el Santo Oficio castigaba por menos de eso. Y este pintor Morales, en calidad de testigo de estas declaraciones, también agregó que Perenz le confesó que solo le gustaba pintar retratos de personas, porque le gustaba más pintar retratos que imágenes de santos. No se sabe a ciencia cierta si Perenz le entró el remordimiento o que lo haya convencido a las palabras de su colega Morales de esta plática, que en cuanto llegó a la capital de la Nueva España, se denunció a sí mismo, específicamente el 10 de septiembre de este mismo año, ante el fray Bartolomé de Ledesma. Regresando a la declaración de este proceso, se le interrogó a Perenz si no tenía ascendencia judía o si tenía predecesores que habían sido juzgados por la Inquisición. Él contestó que no sabía si los tenía. Le preguntaron si sabía el motivo de estar preso en el arzobispado. Respondió que por haberse denunciado a sí mismo y por haber dicho, según la interpretación de Morales, que los amancebados no cometían pecado, pero por ser extranjero y al no dominar bien el castellano, expresó mal sus palabras y de ahí vino el malentendido. Y en relación con lo de que prefería pintar retratos de personas que de santos, aceptó que eso lo había escrito a su padre, pero sin mala intención, porque la paga era mejor en los retratos de personas que en las imágenes sacras. Y aunque la confesión sonaba honesta, la causa en contra suya continuó. Metieron muchísimos testigos, entre ellos varios pintores, y sus relatos se inclinaban de manera nada favorable para el pobre Perenz, que el 1 de diciembre fue sometido a la prueba del tormento. Cuando se le notificó de esta prueba, él seguía sosteniendo su versión. Le mostraron los instrumentos con que iba a ser torturado, que era el potro y el agua, y él seguía sosteniendo su versión. Desnudado y colocado en el potro, seguía sosteniendo su versión. Al darle 3 vueltas al potro, estirando sus extremidades y atormentado, él seguía sosteniendo su versión. Le dieron de beber 3 jarras de agua, pero él seguía sosteniendo su versión. Increíblemente, Simón Perenz había vencido el tormento sin cambiar de parecer en sus declaraciones. 3 días después, la sentencia definitiva dictada por el Santo Tribunal le condenaba a que por su cuenta y recursos pintara un retablo de Nuestra Señora de la Merced, además de que se le prohibía salir de la ciudad, si no, sería castigado con rigor. Además de que sería amonestado y de que ahora en adelante jamás osaren decir semejantes palabras que causaron su proceso y que nunca se metiera en disputas relacionadas con la fe católica. Ese mismo día le fue notificada la sentencia y la aceptó. No se sabe si de buena o mala gana, pues solo contestaba amén a todo lo que le dictaban, ya con tal de librarse de todo este suplicio. Y es así que la maravillosa tradición toma una nueva perspectiva ante el origen de este retablo, que ni siquiera fue pintado sobre la puerta de ningún calabozo, tampoco un judío arrepentido de su fe, y además era originalmente Nuestra Señora de la Merced la protagonista de esta obra, que fue colocada en el altar del perdón de la actual Catedral Metropolitana, y mucho menos se obtuvo la libertad por el milagro de la imagen, sino que a costa de dolores y tormentos de un trabajo forzosamente regalado. Estas historias nos pueden endulzar y entretener, pero hay otras como esta, que la historia disipa las sombras de la poética tradición. ¿Y tú? ¿Con qué versión te quedas?
Por cierto, como una cereza del pastel para esta historia, la pintura desafortunadamente se encuentra perdida, ya que el 18 de enero de 1967, un incendio que sufrió la catedral hizo que esta obra se perdiera en un 80%, una parte por el fuego. Pero hay otras versiones que lo que realmente la dañó fue la fuerza del agua aplicada por los bomberos para extinguir este siniestro. ¿Justicia divina? ¿Karma tardío? No se sabrá nunca, pero permanecerá en la memoria de la Ciudad de México la historia de la Virgen del Perdón. Acompáñenme en la siguiente entrega de este podcast, Entre Calles y Leyendas, Historias de la Ciudad de México. Soy Isaíd Sánchez. Hasta entonces.